Derechos humanos. Definición de derechos humanos. Conjunto de derechos inherentes al ser humano. Nacen con él. No son otorgados por el Estado, sino que solo garantizados y regulados por éste, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el sexo, etnia o nacionalidad. Son independientes entre sí, no supeditados unos a otros y no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico interno de los estados. El concepto de derechos humanos es universal e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Son derechos atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Antecedentes históricos de los derechos humanos. La sociedad antigua tenía su centro en grupos como la familia, el linaje, el poder económico, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus, el del ser sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. 1. La Carta Magna inglesa de 1215. Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaban el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. 2. La petición del derecho de 1628. Petition of Rights. La petición del derecho se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin causa probada. 3. A ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. 3. Ley de habeas corpus de 1679. La institución de la habeas corpus se concibió como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. 4. La Declaración de Derechos de Virginia. En 1776 está considerada como la primera Declaración de Derechos Humanos moderna de la historia. Fue adoptada en el marco de la Revolución, en la que 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia en Inglaterra, convirtiéndose en los Estados Unidos de América. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por 16 artículos en donde están enumerados los derechos pertenecientes al pueblo de Virginia como las bases y fundamentos del gobierno. Lado negativo, la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres. 5. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el primer paso para escribir la Constitución de la República Francesa. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad.
Características de los derechos humanos. 1, universales. 2, innatos. 3, irrenunciables. 4, obligatorios. 5, inalienables e intransmisibles. 6, imprescriptibles. 7, indivisibles. 8, inviolables. 9, progresivos. Universales. Por el hecho de pertenecer al género humano, todo individuo de la especie los posee. Queda, por lo tanto, terminantemente prohibido excluir de la totalidad y ejercicio de estos derechos a personas por pertenecer a una determinada raza, religión, concepción ideológica, género, clase social, nacionalidad o profesión. Está profundamente ligada esta característica con la prohibición de discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proclamó en su artículo primero la igualdad y libertad de todos los humanos desde su nacimiento, constriñéndolo a un comportamiento fraterno con sus semejantes, llamados por su razón y conciencia de la que están dotados. El 25 de junio de 1993, la Declaración de Viena, obra de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reiteró sin dudas este carácter de universalidad, reconociendo las particularidades de cada nación. Obviamente, los seres humanos tenemos nuestros rasgos distintivos, pero eso no nos hace ni superiores ni inferiores, ni susceptibles de ser privados. Por esos motivos de los derechos humanos. Ciertas situaciones como la de pobreza o enfermedad podrán ameritar por parte del Estado la concesión de derechos adicionales a estas personas para asegurarles la igualdad de oportunidades. Innatos. Los estados deben reconocer estos derechos, pues el individuo los trae consigo por su nacimiento como ser humano, no por concesión estatal, sino como don de la naturaleza. En caso de que el Estado no los reconozca, puede exigírsele que lo haga. Irrenunciables. Ningún individuo de la especie humana puede renunciar a poseerlos. Obligatorios. Aunque no exista ley que prevea condena por su violación, toda persona, incluso el Estado, debe respetarlos. Inalienables, intransmisibles. Su propio carácter de irrenunciable los hace también intransmisibles a otra persona por venta, ni susceptibles de apropiación por parte del Estado. Por ejemplo, nadie podría legalmente ponerle precio a su libertad y venderse a otra persona como esclavo. Imprescriptibles. El ejercicio de ciertas acciones no puede realizarse luego de cierto tiempo. Por ejemplo, el reclamo de una deuda prescribe a los años de inacción del titular del crédito. Sin embargo, el no ejercicio de los derechos humanos fundamentales no los hace susceptibles de prescripción. Por ejemplo, si uno no ejerce por cierto tiempo el derecho de trabajar, no es válido que esa posibilidad le sea negada en el futuro. Indivisibles. Los derechos son interdependientes. El no reconocimiento de uno de ellos pone en riesgo a los demás. Por ejemplo, negarles a las personas el derecho de estudiar les dificultaría el acceso a los derechos económicos, políticos o sociales, e incluso a su propia libertad y dignidad personal. Negar el derecho a la salud, obviamente, cierra la puerta a todos los demás derechos. Inviolables. Si fueran negados, destruidos o lesionados, sería un ataque a la dignidad humana. Progresivos. Existen derechos que se han venido reconociendo como derechos humanos poco a poco. En tiempos pasados no se reconocían y pasaron a integrarse ante las situaciones cambiantes de la humanidad. Es probable que otros derechos que hoy no son tenidos en consideración pasen a serlo en el futuro. Clasificación de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos como derechos naturales del hombre fue una conquista ardua de la humanidad y llegó a lograrse tras la Revolución Francesa de 1789 hasta entonces. Era el gobernante quien decidía sobre los derechos de las personas, quienes debían aceptar pasivamente sus exigencias fueran o no justas. Afirmar la existencia de derechos que nacen con el ser humano tiene importancia, ya que el Estado entonces no crea derechos, sino que los reconoce. Si los creara, podría quitarlos a su antojo. En cambio, si se limita a reconocerlos y no lo hace, puede exigírsele tal hecho. Clasificar es tomar en cuenta ciertas características de lo que se quiere agrupar, identificando en ellas rasgos comunes. Por eso pueden clasificarse los derechos de varias maneras.
pero las más conocidas se refieren a su contenido y a su aparición en el tiempo. De acuerdo a su contenido, podemos hablar de derechos civiles, que son aquellos que le corresponden a las personas como individuos independientemente de su rol social y que hacen a su vida y a su libertad personal. Son exigibles contra cualquiera. Así son derechos civiles el derecho a la vida, a la libertad personal, a ejercer libremente su culto, a reunirse, a asociarse con fines útiles, a la dignidad, al honor, al nombre, etc. Derechos sociales son los que le corresponden a las personas por su rol en un determinado contexto social, por hallarse desprotegidos frente a una situación desigual con respecto a otros que podrían abusar de tal circunstancia. Así son derechos sociales fundamentales los referidos al trabajo, ya que la situación de necesidad en que se halla el trabajador lo coloca en una posición susceptible de ser objeto de abusos, tal como había sucedido durante la Revolución Industrial, que fue un periodo de tiempo que demostró lo que pueden hacer los empleadores con sus empleados si no existen leyes que limiten su accionar. Es por ello que la ley toma posición para lograr equidad, estableciendo, por ejemplo, que las condiciones de trabajo deben ser dignas, que deben respetarse horarios de trabajo, impide o regula el trabajo de menores, conoce vacaciones, un salario mínimo vital, el derecho de agremiarse, el derecho a la huelga, etc. En otros casos, el Estado interviene para proteger a aquellos miembros del cuerpo social que se hallan en situación de inferioridad y necesitan mayor atención por su estado de salud o por su edad avanzada, concediéndoles seguro social, pensiones y jubilaciones. Derechos patrimoniales son aquellos que tienen un contenido económico, como por ejemplo el derecho a contratar, el derecho de propiedad, el de comerciar, etc. Derechos culturales son los que tienen un contenido que hace a la capacitación del ser humano, con vistas a su perfeccionamiento y es compatible con los derechos sociales. Por ejemplo, el derecho de enseñar y aprender. Derechos políticos son los que le corresponden al ciudadano para participar como miembro activo del poder político en un gobierno democrático, por sí o a través de sus representantes. El derecho de sufragio, a afiliarse a un partido político, a ser elegido para un cargo de gobierno, a participar en la presentación de un proyecto de ley, en un plebiscito o en una consulta popular. Otra clasificación hace referencia a la aparición de los derechos en el tiempo. Derechos de primera generación. Fueron los que importaban a la sociedad burguesa que lideró la Revolución Francesa de 1789. Se trata de una concepción liberal del Estado que requería su abstención y un libre desarrollo de la individualidad. Por lo tanto, propiciaron la incorporación a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos civiles, los patrimoniales y los políticos. Se buscaba favorecer al individuo libre, propietario y que tuviera un alto grado de participación política. Recordemos que la Revolución Francesa se realizó para terminar con el absolutismo monárquico y permitir la intervención popular en los asuntos de gobierno. Los derechos de segunda generación incluyen los derechos sociales y culturales. Los derechos de tercera generación aparecieron en el siglo XX, cuando nuevas circunstancias en el mundo hicieron palpable la necesidad de proteger no solo a las personas en su individualidad o en relación a otros miembros del cuerpo social, sino que ahora los sujetos de derechos son colectivos, considerando el derecho de los pueblos. Entre estos derechos de tercera generación se incluyen el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad, el derecho a un ambiente sano y los derechos del consumidor.